Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo a un invitado súper de lujo y bueno, esta es una continuación directa de un evento que tuvimos el lunes pasado. El lunes pasado en la Comefi me entrevistó, estuve con él, con Luis Adrián, que ahorita vamos a platicar un poquito de él, y con Mariana, que son pues, los dos representantes, las dos cabezas visibles de del Colegio Profesional de la Comefi. Y el día de hoy, pues bueno, toca la revancha y toca la contraparte. Así que doy la bienvenida a mi querido amigo Luis Adrián Rodríguez Cortés. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad de Filosofía en la Red. Es un gusto estar por aquí para el desquite, como dice Miguel Ángel, qué vengativo resultaste, pero aquí estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones morales. Va, que va. Vamos a platicar, vamos a presentarte un poquito primero a ti. Luis Adrián es licenciado en Filosofía por la UAP, es maestro también en Filosofía por la misma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido delegado, fue delegado representante de la sección de Puebla de la CONEFI del 2003 al 2015. Fue tesorero de esta misma organización desde 2015 al 2017. Y bueno, a posteriori, desde mayo del año pasado, es el director del Colegio Profesional de la COMEFI. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, platícanos. La primera pregunta con la que quiero iniciar contigo es, ¿dónde nació Luis Adrián? Claro que sí. Bueno, en el sentido físico de la pregunta, nací en la ciudad de Puebla, aquí en un hospital de la ciudad. Una familia pues bastante humilde, mi padre obrero, mi madre pues lo que se denomina una ama de casa. Ambos me inculcaron la necesidad de superarme a través de mis estudios, siempre solicitaban de mí pues destacar en ese ámbito de la vida, mientras ellos se esforzaban para brindarme todo lo física y económicamente indispensable. Y bueno, de esa familia bastante tradicional, bastante convencional y bastante sólida y bien armada, pues surgió este personaje que están viendo ahora mismo, un lindo 9 de abril de 1992, en la primavera, para que se diga con toda justicia que el día en que yo nací nacieron todas las flores, pues sí, en un 9 de abril, ahí en plena primavera, nació su servidor. Con que no sea, como dice Yuri, ¿no? La maldita primavera, todo estaba. Pudo ser, seguramente para varios así ha sido, maldita primavera del 9 de abril de 1992. Te maldigo sobre todas las fechas. Pues sí, sí, ahí en ese entonces vine a dar por aquí. Y platícanos un poco de tu infancia, de cómo fue esta parte de tu infancia, también de tu familia, es un poquito de esta familia nuclear, de cómo fue esos primeros años de este Luis Adrián, que es una figura ya célebre y emblemática de la Comefi. Muchas gracias. Pues tengo tres hermanos, dos mayores, una hermana menor. Todos se dedican a las ciencias aplicadas, química farmacobióloga. Mi hermano mayor es ingeniero mecatrónico, mi hermana menor estudió física. Yo me dediqué a las humanidades, yo soy el tercero de cuatro, me dediqué a las humanidades, así como el número raro, el 3 de 4 que ni siquiera está en medio, pero tampoco es de las orillas, se dedicó a las humanidades, pues seguramente así tenía que ser. En mi infancia, mira, no hablo mucho al respecto, pero fue una infancia complicada. Eh, en un principio, pues bueno, fue bastante difícil salir adelante económicamente para mi familia. Mi papá, pues de repente se vio con cuatro chamacos aquí trabajando como obrero textil. Entonces, pues resultó verdaderamente un problema, un tronarse constante de dedos para poder salir adelante poco a poco. Y por si eso no fuera suficiente, yo padecí, bueno, padezco una enfermedad crónica muy popular, asma, y bueno, en muchos casos no es una enfermedad complicada, es una enfermedad que puede muy bien controlarse con un inhalador, un disparo del inhalador de vez en cuando, pero desgraciadamente en mi caso se agravó la enfermedad cuando yo tenía alrededor de 9 años y desde los 7 años pasaba una o dos noches en el hospital cada mes más o menos. Pero bueno, cuando cumplí 9 tuve un paro respiratorio y me vi obligado a pasar cerca de un mes hospitalizado. Y fue una experiencia que definitivamente no solo marcó mi infancia, sino que marcó mi vida. Verdaderamente, para empezar, sobrevivir esa situación, convivir con distintos niños en la zona de pediatría y en constante observación médica,
Me hicieron generarme muchas preguntas que tienen que ver con el campo de la filosofía. Evidentemente en ese momento yo no lo conceptualizaba como tal. Y bueno, de ahí surgieron mis inquietudes, surgieron muchas noches de reflexión, de ahí surgieron pues muchas experiencias fuertes en mi vida. Y posteriormente, eso fue cuando iba yo en cuarto de primaria. En quinto de primaria me tocó una profesora que me dijo que había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo le pregunté, ¿qué es filosofía? Y ella me dijo, es el amor al conocimiento. Y desde quinto de primaria yo dije, es el amor al conocimiento, la filosofía. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito en mi vida, es lo que yo necesito para encontrar las respuestas que estoy buscando. Y con la simple definición, el simple hecho de decir, filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento, nunca lo olvidé, se me quedó grabado en la mente y en quinto año de primaria tomé la decisión de dedicar mi vida a la filosofía, decisión sumamente apresurada, como muy pocas veces se llega a tomar una determinación así en esa tierna infancia. Estamos hablando de que tenía yo 10 años. Y bueno, desde ahí me interesé en este campo de estudios, me interesé sobre todo en reflexionar, en observar a los demás, tratar de percibir la realidad de una manera diferente a como usualmente se, se difunde, porque para mí no era suficiente. Para mí las cosas necesitaban una justificación, necesitaban una respuesta más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos. Y pues básicamente mi historia al respecto del interés en la filosofía es la historia de mi infancia, porque desde que salí yo del hospital, los médicos me indicaron tanto a mí como a mi mamá que yo no podía dedicarme a las cosas más comunes, yo no podía hacer deporte, yo no podía salir de mi casa, bueno, salir de mi casa sí, pero con determinadas restricciones. Inclusive el doctor, lo recuerdo muy bien, en alguna ocasión dijo, no, este niño necesita estar en su casa, tener un maestro privado y dedicarse a los videojuegos, ¿no? O sea, ya, sentenciando un poco mi infancia. Gracias a Dios no fue así. De hecho, me dediqué de una manera casi rebelde a jugar fútbol. A mí no me interesaba fútbol hasta que me dijeron, no puedes hacerlo. Entonces, pues ya yo le entré al fútbol, le entré al deporte, le entré a la corretiza y también le entré a la filosofía. Eso fue más o menos mi infancia, una infancia muy feliz a pesar de todo ello. Mi familia es una familia bastante unida. Bastante cercana, mis tíos, mis abuelos, mis padrinos siempre están al pendiente todos de todos. De hecho, el mismo día que yo salí del hospital, que por cierto fue el 11 de septiembre del 2001, este, eh, mi familia estaba aquí esperándome, ¿no? Y mientras estaban aquí en casa esperándome mis abuelos y mis tíos, yo veía las noticias, este atentado terrible contra las Torres Gemelas, ¿no? Entonces era una mezcla de sentimientos increíble que creo que siempre ha marcado mi vida, este tipo de sorpresas, estas contradicciones, estas realidades encontradas con las cuales uno puede vivir solamente de manera problemática, ¿no? Y bueno, la filosofía, si bien no nos ofrece las respuestas para todas estas cuestiones, pues al menos nos ayuda a movernos mejor dentro de ellas, a comprender la problemática misma, si bien no a responder. Eso sería lo que podría decirte sobre mi infancia, estimado Miguel. Wow, es increíble y me encanta, bueno, qué padre que este proceso, esta etapa, este suceso te marcó tanto y en el sentido de cómo algo tan puntual pudo definir pues una decisión tan, pues sí apresurada quizá, pero también tan importante como es la profesión y como esas cosas que te quedan marcadas, ¿no? Te siembran en la mente. Y bueno, de aquí me mandan dos preguntas antes de continuar con las que tengo en preparación, las tengo preparadas más bien. ¿Cómo fue este niño de 10 años? ¿Cómo vives esta etapa, podríamos decir, renacer, esta resurrección que se tuvo? ¿Qué tanto cambia? Porque obviamente tu manera de ver el mundo, de ver las situaciones, de entender incluso la niñez se vio alterada, se vio todo este contexto. Y también al llegar y dices, bueno, yo quiero ser filósofo en medio de una química, de un ingeniero, de una física. ¿Cómo es esta parte de, o sea, está bien que eres el raro, pero tan raro? ¿O cómo entra esta cuestión?
Sí, claro, Miguel. Pues mira, yo creo que se puede explicar de una manera sencilla, ¿no? Como el hecho de que a mí me hayan inculcado desde muy niño que mi único deber, sobre todo dentro de mis limitaciones, era llevar a cabo bien mis estudios, ¿no? En ese momento yo comencé a idolatrar a mis profesores, a mis maestras, sobre todo para mí eran el símbolo de la luz del conocimiento y de todo lo que yo quería hacer, ¿no? Porque si a mí me dicen que lo único que yo tengo que hacer como niño es dedicarme a mis estudios, pues lo que quiero hacer es ser el mejor en ello, ¿no? Si tengo tantas limitaciones, dentro de lo que puedo hacer, quiero ser el mejor. ¿Cómo se puede ser el mejor desde el punto de vista del conocimiento? Pues a mí me dicen que filosofía es amor al conocimiento. La única disciplina que tengo en mi horizonte, que conozco yo desde pequeño, que tiene una relación con eso único que yo debía hacer para cumplir exitosamente con mis funciones, pues es justamente dedicarme al conocimiento, ¿no? Entonces, filosofía era para mí el camino natural que complementaba aquello que yo tenía que hacer como una persona que se tiene que dedicar a los estudios, ¿no? Llegar a amar ese conocimiento, llegar a entenderlo todo y a responderlo todo. Te digo, en ese momento de mi vida las profesoras me parecían casi diosas, ¿no? Diosas intocables, inalcanzables, que siempre iban a representar la luz del conocimiento y yo aquel que aspiraba a ser algún día como ellas. De esa manera se generó para mí siempre el interés natural en la filosofía, te digo, a partir de la descripción etimológica de la palabra. Yo no leí ninguna palabra sobre filosofía, es decir, no leí a ningún filósofo, sino hasta terminando la secundaria, fue que me acerqué a Nietzsche, como creo que la mayoría de todos los que nos interesamos en la filosofía en la juventud, siempre le entramos por Nietzsche. Nadie dice, voy a agarrar la crítica de la razón pura para darle una ojeada cuando pues, estás todavía como adolescente. Bueno, algún geniecillo seguramente se lo habrá hecho, yo no lo hice, yo me acerqué a Nietzsche, filosofía a martillazos, y pues por ahí fue donde lo entré. Mira, con respecto a mis hermanos y su formación, seguramente también tuvieron sus intereses particulares, pero mi proceso no tuvo que ver con el de ellos, ¿no? Algo que me gustaba, de hecho, por ejemplo, con mi hermano, a pesar de que se dedica a la ingeniería mecatrónica, siempre tenía la oportunidad de discutir alguna idea, por ejemplo, de Nietzsche. Él de repente se pone todavía actualmente, agarra mis libros del librero, se pone a hojearlos, los lee y es un buen interlocutor filosófico, ¿no? En ese sentido no hay una distancia entre yo y mis hermanos, nos llevamos bastante bien, a pesar de nuestros deberes y formaciones particulares, no, nos llevamos bien. Creo que está mal dicho decir que tengo un acta de defunción, sino como la hoja de muerte clínica, ¿no? Porque acta de defunción, creo, la verdad es que no soy un conocedor de los términos, pero es ya que de plano saliste con los pies por delante, ¿no? Entonces, tengo la hojita de muerte clínica, eso sí. Es una defunción quizá alegórica, ¿no? En este sentido de muerte de este niño, a lo mejor inocente, porque de una otra manera las enfermedades siembran la inocencia de los niños, siembran esa manera tan juguetona, porque aunque sigue siendo juguetón, aunque sigue siendo travieso, curioso, siempre el haber tenido un suceso que te marque tanto, de una otra manera te define y hay algo ahí que tu chip automáticamente cambia y no puedes dejar de ver las cosas como quizá maduras más rápido o algo en este entonces. En esta parte, bueno, sí, 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 definitivamente. Yo creo que se despierta una especie de conciencia diferente. De hecho, o sea, puedo rendir eh, cuenta de algunas cuestiones de mi vida anteriores a los 9 años, pero son muy pocas. Pero sé que después de los 9 años me obsesioné con narrarme mi propia vida. Entonces, de repente las cosas también se clarificaban para mí. No era capaz de recordar mis propias sensaciones porque yo mismo me las narraba, ¿no? No, evidentemente no quiero sonar presumido, pero sí me volví muy reflexivo y sobre todo un narrador de mi propia vida, ¿no? Tratando de hacerme más claras las cosas, buscaba narrarme, buscaba convivir con mis pensamientos a manera de narrador, ¿no? O sea, como si siempre tuviera alguien en mi cabeza diciéndome lo que estoy haciendo para poder ser consciente de ello, ¿no? Y, no, y me cuesta mucho dormir, o sea, desde entonces, eso sí, lo sé y estoy seguro, desde que soy niño, a partir de esa experiencia me cuesta mucho dormir. Eh, Ahí tú ya lo sabes porque te mando mensajes ahí en la madrugada para ponernos de acuerdo sobre las actividades, ahí ando yo al pendiente del teléfono. Pero sí, sí, así ha sido.
Somos hijos de la madrugada, como diría Moderato, ¿no? Eh, ¿Y sabes por qué te pusieron Luis Adrián? Sí, bueno, Luis por mi abuelo se llama Luis, él es José Luis Cortés, yo soy Luis Adrián Rodríguez Cortés. De hecho, somos físicamente muy parecidos, mi abuelo y yo. Y Adrián, porque no había Adrianes en la familia, entonces pues, ya yo fui Adrián primero. Sí, fue Ok. Luis segundo, pero Adrián primero. Ah, excelente. ¿Y cómo definirías a Luis Adrián al día de hoy? ¿Quién es Luis Adrián? Si alguien te pregunta. Mira, Luis Adrián es una persona que busca ser congruente, porque cree que la congruencia es la libertad. Es decir, encontrar una manera de ser la cual tú puedas ejercer en todo lugar. Algo que me molesta muchísimo son los espacios rituales. Es decir, este es el espacio para hacer chistes, este es el espacio para estudiar, este es el espacio para jugar, ¿no? Yo no soy una persona de espacios separados. Yo siempre todo lo que hago trato de hacerlo a mi manera, con congruencia, siempre ejerciendo todas mis facultades y cualidades. Eso me ha traído problemas en clases. Muchas veces mis profesores me han mencionado que no puedo ser tan juguetón para hacer algunos comentarios o que tengo que moderarme con determinadas actitudes, lo cual pues evidentemente uno siempre lo comprende cuando tiene que ver con el respeto a los compañeros, cuestiones por el estilo. Me tocó una vez una compañera que malentendió uno de mis comentarios. Bueno, evidentemente yo tenía que verlo moderado, pero ahí por ahí se ofendió con una crítica que yo le hice a algún trabajo, esto en la licenciatura en filosofía. Pero bueno, justamente por ser juguetón, por a veces tomarme poco en serio, inclusive mis propias ideas, y a veces lo traspolo también a las ideas de los demás, y entonces eso me genera, pues evidentemente, problemas de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, Luis Adrián es esa persona que busca siempre el espacio para ser sí mismo y si no lo encuentra, pues trata de construirlo. Así lo definiría yo. Genial. Ahora, antes de entrar ya a empezar a entrar más a detalles filosóficos, ¿cuál sería el dato más inútil de saber de ti? ¿Qué es lo más inútil que podríamos saber de Luis Adrián? Que tengo dientes de leche. Ah, interesante. A veces me dicen que es un diente roto, pero es un dientecito de leche, este colmillo de acá. Genial. Y ya entrando ya a factores filosóficos, o un poquito empezando a adentrarnos en este bajo mundo, ¿cuál sería? Bueno, ya nos platicaste cómo fue que entraste a la universidad, bueno, no a la universidad, pero al interés por la filosofía. ¿Cuál sería el mejor recuerdo que tienes de, ya sea de la facultad o ya sea de estudiar la maestría? Así como que lo primero que te venga a la mente, el mejor recuerdo. Mira, recuerdos que tienen que ver con mi formación tengo muchísimos, pero no te voy a comentar uno intelectual porque pues eso suenan un poco como cliché. Más bien te voy a comentar el primer día que visité el colegio de filosofía en el centro. Para empezar, yo no solía ir mucho al centro porque me molestaba un poco el bullicio del centro, el ruido de los autos y cosas así. Yo siempre he sido como un poco reacio a ese tipo de lugares. Entonces visitaba muy pocas veces el centro. Sin embargo, los edificios estilo colonial que hay aquí en el centro de Puebla me parecían maravillosos. La primera vez que yo tuve oportunidad de ir al colegio filosofía era una tarde medio lluviosita y me quedé afuera de la puerta de un salón escuchando a un profesor sobre Franz Boas, este autor que ni siquiera es filósofo, sino que más bien es antropólogo, y estaban hablando en clase, todavía lo recuerdo, sobre el incesto y cómo se veía en algunas culturas y otro tipo de tabús a nivel social. Entonces yo me quedé como de, estos tipos tienen la verdad. Y aparte estaba observando el panorama así, edificio colonial, lloviendo, yo sentado en una banquita, escuchando por fuera al profesor. Fue una experiencia estética inigualable, ¿no? Me sentí completo. Lo que estoy escuchando me agrada, lo que estoy viendo me encanta, estoy sintiendo el aire fresco de la lluvia y el gotear de las paredes y los techitos de esos edificios coloniales y quedé prendado hasta casi casi a nivel de fetiche de ese edificio que es el Colegio de Filosofía de la UAP. Tan es así que hice mi carrera muy lenta
empecé yo en 2010 y aunque terminé mis materias en 2014, extendí mi práctica y mi servicio profesional. No, nunca los liberé, nada más por estar todavía teniendo actividad en el colegio. Y por eso me titulé hasta el 2018. Me tardé todavía varios años porque algunos profesores se interesaron en trabajar conmigo. Estuve trabajando en un proyecto sobre competencias y humanidades. Eso me llevó casi 3 años. Gracias a Dios salió una publicación que por ahí tengo, un librito titulado así, Las competencias y las humanidades, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Y también daba clases como adjunto de uno de los doctores de la facultad. Entonces, por eso prolongué mi estadía en la universidad. No, sí, por eso es que decíamos que eras como que el estandarte de la CONEFI, colegio, eres como que el baluarte ahí, el tesoro más preciado de la institución. Y antes de entrar a esta parte ya de la COMEFI, a todo este proceso que veíamos incluso el lunes de proceso de digitalización y todo que evidentemente por la situación actual se ha llevado a cabo, ¿cómo definirías Internet en un abstract, en unas pocas palabras? ¿Qué es para ti Internet? Internet es la posibilidad de reducir las distancias. También es una posibilidad para satisfacer deseos, ¿no? Para bien y para mal. El hecho de reducir las distancias para con tus propios deseos, pues evidentemente implica que se pueda generar una hibris, ¿no? Un exceso, una desmesura con respecto a las satisfacciones que nosotros podemos o no, que debemos o no satisfacer, ¿no? Luego aquí, por internet, tú lo sabes, pues es muy fácilmente aquí, atacar de manera anónima a tus enemigos o de repente tratar de estafar a alguien, tratar de hacer pues, un millón de cosas ilegales por aquí. Pues bueno, Internet es justamente posibilidad, ¿no? La posibilidad que siempre para personas bien intencionadas y personas mal intencionadas, pues rinde sus frutos, ¿no? Tratamos nosotros de usarla con provecho. Pero bueno, eso sería como yo definiría lo que es el Internet. Ahorita hablabas de esta parte juguetona, de esta parte, pues, homogénea de tu personalidad que tratas de permearlo en todos los sentidos y que no es como ver esas doble caras, ¿no? De uno es Adrián, el maestro Adrián en la UAP y otro es Adrián en la calle y todo, pero ¿cómo compaginarlo, por ejemplo, al ser director del Colegio Profesional de la COMEFI? Porque obviamente, bueno, es una institución, es un organismo que pues congrega a profesionales de la filosofía o allá a tanto profesionales titulados de la carrera como los que siguen estudiando más adelante, y cómo compaginar esta parte a lo mejor que pudiera chocar con lo académico de que alguien divertido, alguien con relajo, alguien que sea más juguetón, a lo mejor no pudiera tomarse quizá como alguien serio para ocupar el puesto y a lo mejor incluso para encararlo ya a nivel, pues, COMEFI, a nivel a lo mejor universidad, toda esta gestión, cómo mezclar no esta personalidad, sino cómo dar tu valía, cómo Claro. mantener tu esencia en estos contextos tan serios, ahora sí que parseo, que intentan siempre ser serios. Sí, por supuesto. Mira, si yo aspiro a tratar de ser íntegro tal y como soy en los distintos espacios donde me desenvuelvo, es porque también sé que no soy desmesurado. Digo, no soy juguetonamente desmesurado. No estoy aquí tratando de alburearte, por ejemplo, mientras tú me estás entrevistando en buena onda, ¿no? No Eh, vieron el detrás de cámaras, ¿verdad? Pero bueno. sí, no lo vean porque no es apto para menores. No, no, bueno, pues ese es justamente el punto, ¿no? El hecho de que yo considere que en todos los espacios donde me coloque o donde pueda estar, puedo ser yo mismo, es también porque tengo conocimiento de mí. Y evidentemente no se puede sacar ni siquiera una carrera, vaya, ni un título, vaya, ni la preparatoria, si eres una persona que no es disciplinada, si eres una persona que muestra nulo interés con respecto a los deberes, ¿no? De hecho, pues me dedico a la filosofía de Immanuel Kant, ¿no? Donde el concepto de deber es el que prima seguramente sobre la mayoría de los conceptos filosóficos. Y el deber no es algo que yo considere que está en detrimento de mi personalidad, en cierto sentido relajada, también en cierto sentido juguetona,
sino que yo creo que es algo que perfectamente se puede complementar, que se puede llevar de la mano. Y es justamente así como desarrollo mis actividades, a mi manera, pero siempre las hago, ¿no? Tanto a nivel de licenciatura como a nivel de la maestría, pues tuve la oportunidad, más bien la fortuna de ser honrado con las menciones cum laude, ¿no? Porque justamente no es que no trabaje, no es que de plano me haga menso para hacer muchas cosas, sino que las hago a mi manera, pero las hago bien. Y en ese sentido creo que ha sido una fortuna el hecho de tener la oportunidad de estar al frente del colegio profesional. Para empezar, porque mi propia actitud me ha hecho conocer a grandes amigos en el mundo de la filosofía, desde que uno se interesa en la COMEFI, anteriormente CONEFI, y empieza a viajar a distintos estados de la República. Lo que uno puede observar en un congreso, pues tiene de dos, ¿no? O entras a las mesas o te quedas en el relajo, por no decirlo con otro tipo de palabras, ¿no? Y el asunto conmigo es que yo estaba en las dos, ¿no? O sea, estaba en el relajo, estaba en la fiesta, pero a la fiesta a que voy a hablar de filosofía, ¿no? Voy a hacer una extensión de lo que sucedía en las mesas. Entonces, justamente esa era la compaginación entre ir a hacer lo que tengo que hacer, que es escuchar las mesas, representar a mi universidad en un congreso y también establecer relaciones y generar amistades. Y a partir de esta dualidad, a partir de estas dos tareas, pues justamente es como se desarrolló básicamente el colegio profesional, porque quienes comenzaron a trabajar conmigo fueron las personas que sí, yo conocía en las fiestas de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, CONEFI anteriormente, pero que también estaban conmigo en las mesas y que eran interlocutores de filosofía de su servidor, y que yo ya sabía que podíamos trabajar de una manera seria, pero también sintiéndonos cómodos, ¿no? Ahí la parte de la relajación, la parte de hacer las cosas también a mi manera. Yo creo que así se han compaginado bien las cosas, ¿no? Porque el hecho de que sí yo sea una persona relajada y juguetona no implica que soy desmesurado, ¿no? Y que no sepa dónde estoy parado, sino que más bien he forjado mi personalidad de manera que sea adecuada para esos espacios, ¿no? Que yo me sienta cómodo en esos espacios. Evidentemente, no, si yo sé que mi personalidad no va con determinado espacio, pues simplemente no me aparezco por ahí, ¿no? Pero esa sería la manera en cómo desenvuelvo mis actividades con esta característica. Y bueno, y ahorita que hablas ya un poquito de cómo empezaste a, pues, a convocar a estas personas que se sentaban contigo en las mesas del relajo y de la formalidad, ¿cómo es que nace el colegio profesional de la COMEFI? Y bueno, igual ahí, como comentábamos antes de entrar al aire, a lo mejor dar de pasada, una leve pasada a lo que fue esta reestructura de CONEFI, Fraternidad CONEFI, COMEFI, y bueno, y de ahí que emanas ya directamente al colegio. ¿Cómo es un poquito esta historia hacia a grandes rasgos del colegio que tú encabezas? Por supuesto. Mira, de hecho es algo que está bastante relacionado en el sentido de que actualmente COMEFI es una organización formada por estudiantes. El asunto es que en algún momento lo que era la CONEFI tuvo una incomprensión de su propia naturaleza como una asociación estudiantil. Es una asociación estudiantil la cual tiene una mesa directiva transitoria. Entonces llegó un momento en el que se fundó como una asociación civil, la CONEFI se fundó y se instituyó como asociación civil. Sin embargo, ser una asociación civil implica responsabilidades no solamente a nivel institucional, sino también responsabilidades fiscales. Entonces, pues esas responsabilidades se desatienden y aunque en general nunca se ocasionó un problema económico ni legal a partir de eso, era evidente que no se podía formar una asociación civil con una transitoriedad en los miembros y en la mesa directiva. Entonces, por eso se generó este tránsito de ser CONEFI a ser COMEFI, ¿no? Tratando de hacer algo nuevo, de desprenderse un poco del asunto de la asociación civil. Y por ahí encontramos este nuevo camino en la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, ¿no? Evidentemente ligada con lo que era la CONEFI, pero bueno, tratando de mostrar que esto se trata más bien de hacer comunidad, que lo que tiene que caracterizar a la interacción entre los estudiantes es la comunidad.
Ahora, ¿cómo surge el colegio profesional en medio de esta comunidad? Bueno, en realidad CONEFI tiene sus antecedentes desde 1984, que se desarrolla el primer encuentro nacional de estudiantes de filosofía. Ahí se juntan y se trata de hacer un organismo que llaman como tal la Coordinadora Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía. Sin embargo, desde ese momento, la CONEFI está planteada para ser un organismo que trabaje con estudiantes de licenciatura. Son estudiantes de licenciatura los que integran esta organización y los estudiantes de posgrado, si bien no estaban desligados de la oportunidad de poder participar en las actividades, en los congresos nacionales nacionales, ya iba a decir internacionales, bueno, para nacionales y regionales de la CONEFI, pues bien no tenían un papel claro, no tenían un lugar estructural dentro de la institución. Pues bueno, hace más o menos unos 2 años, yo le planteaba esa inquietud a el actual tesorero de la mesa directiva de la COMEFI, Josué Galeana, gran amigo mío del Estado de México. Y mira, él me enseñó algo de lo cual yo había tratado de huir mucho tiempo, ¿no? A mí me encantaba estar en eventos de filosofía, ¿no? Ya te lo dije, porque estoy entre la fiesta y las mesas, estoy en discusiones apasionadas de filosofía constantemente en este tipo de eventos, ¿no? Sin embargo, Josué me hizo ver que yo podía disfrutar de esos espacios porque había gente detrás organizando esos espacios, ¿no? Mira, me cuesta mucho trabajo el aspecto de la organización, de la gestión, de la planificación, entregar los documentos a tiempo. Eso me cuesta muchísimo trabajo. Pero Josué me enseñó que hacer todas estas cuestiones en tiempo y forma era parte de poder abrir los espacios para la reflexión filosófica. Entonces, él me inspiró para mandar el proyecto para la creación del colegio profesional. Él le puso el nombre, a mí colegio profesional me suena pues muy profesional. Celebro el nombre y veo la razón del nombre, pero bueno, lo sugirió Josué y pues bueno, yo le dije que sí. Y de esta manera concebimos el hecho de que, para empezar, la COMEFI iba a poder tener un apoyo de estudiantes de posgrado y posgraduados en primera instancia para dictaminar las ponencias que se recibían para los eventos. Y en segundo lugar, este organismo iba a tener la posibilidad de crear sus propios eventos y de generar sus propios productos de difusión filosófica. Y bueno, en el ambiente pandémico en el que nos encontramos todavía al día de hoy, pues se hacen muy pocos congresos de filosofía, muchos de ellos son en línea, entonces pues no tenemos como tal actividades de dictaminación de ponencia, pero lo que sí tenemos mucho es la oportunidad de aprovechar las redes para generar productos de difusión filosófica, ¿no? Entonces, es a lo que nos hemos enfocado actualmente, ¿no? Tenemos por allí las cápsulas filosóficas de la COMEFI, que pueden encontrar ustedes en nuestro canal de YouTube. Tenemos también el blog de WordPress de la COMEFI, en los cuales publicamos todos los miembros del Colegio Profesional de la COMEFI. Y bueno, tenemos también proyectos de publicación que todavía no se aterrizan, pero bueno, vendrán seguramente a futuro. También proyectos de podcast que ya les estaremos también compartiendo, ¿no? Y la idea es que todos estos productos los genere personal avalado, no solamente por un título de licenciatura, sino por un recorrido en la difusión filosófica, ¿no? Colegio profesional implica que somos personas que tenemos alguna experiencia en el ámbito profesional, entre comillas, de la filosofía, ¿no? Porque preguntarse qué es un profesional de la filosofía siempre es algo peliagudo. Esa sería el papel del colegio profesional dentro de la COMEFI. Digo, COMEFI estaba dirigida más bien a los estudiantes de filosofía, al menos de una manera más particular a ellos, y el colegio profesional pues bueno, dio la oportunidad de integrar a investigadores ya con mayor experiencia, capaces no solamente de apoyar a los alumnos de licenciatura de la COMEFI, sino también de generar propios productos de difusión filosófica para este organismo. Y bueno, se designó que el encargado del organismo tenía que ser yo, y pues aquí estoy. El de la idea, ¿no? Tenía que ejecutarlo primero. Eh, bueno, ya te tuviste que desquitar porque ya me tenías las cápsulas y todo el comercial era para el final, pero ya te tenías que desquitar de que me adelantaba con las preguntas el lunes. Eh, Quizá algo que es muy obvio para muchos, pero creo que a lo mejor quizá para algunos de nuestros
espectadores no lo sea, es a lo mejor desde el punto de vista particular de la COMEFI y obviamente emanado del colegio, ¿por qué es importante tener una comunidad de estudiantes de filosofía? ¿Por qué es importante una comunidad de profesionales o de licenciados, de maestros, de doctores de filosofía? En este sentido, yo, bueno, viene algo arraigado desde el 84, como mencionas, pero ¿por qué crees tú que es? Porque, bueno, a lo mejor otras profesiones tienen sus comités, sus organismos, pero ¿por qué esta vitalidad, esta necesidad de que los estudiantes per se, primero en un origen, y ahora ya los profesionales, los profesionistas tengan estas comunidades, estos espacios donde asociarse, donde vincularse? ¿Cuál es esta importancia para ellos? Por supuesto, Miguel. Mira, a veces los eventos de filosofía tienen el carácter solemne, ¿no? En las universidades. Tú ves al ponente, después de que termina la ponencia, te permiten hacer un par de preguntas y luego cada quien a su casa, ¿no? Hay una relación, digámoslo así, vertical, ¿no? Entre profesores, entre ponentes, entre doctores y alumnos. Comunidad justamente busca unificar y desdibujar esas líneas de autoridad entre los participantes de una común unidad, ¿no? Y eh, ese es el sentido de generar una comunidad. Un ambiente mucho más horizontal, un ambiente de apoyo, un ambiente que no tenga marcadas relaciones jerárquicas, sino que se base más bien en el apoyo y en la generación de conocimiento, ¿no? Sobre todo partimos del hecho de que el diálogo es fundamental para generar y abrir espacios filosóficos. Y el diálogo, si se emprende desde una posición de autoridad, nunca será un diálogo, sino más bien será una cuestión de facto cerrada en la cual tú tienes que escuchar porque eres el alumno y yo te voy a adoctrinar porque soy el profesor, ¿no? No digo que todos los profesores sean así para nada, sino que básicamente esa fue la intención de la comunidad, ¿no? El formar un espacio de convivencia y difusión filosófica horizontal, gestionada por estudiantes, ¿no? Todos somos estudiantes en la Comefi. Yo, a pesar de que ya terminé mi maestría, soy estudiante de filosofía. Tengo un gran amigo mío que aparte es mi mentor, el doctor Rodolfo Maximino Fernández y Díaz. Él fue alumno de Paul Ricoeur en la Universidad de Lovaina y Paul Ricoeur fue su asesor de doctorado para sacar la tesis de doctorado en Lovaina. Y él se presenta en los eventos de filosofía de la Comefi como estudiante de filosofía, ¿no? Entonces yo digo, el doctor Rodolfo Fernández Ideas es estudiante de filosofía, entonces pues yo que soy, ¿no? No, pues todos estamos en el nivel de ser estudiantes de filosofía. Creo que eso es algo que caracteriza a la filosofía. Eh, por ejemplo, cuando, si yo te digo, yo voy con un profesor porque me interesa aprender física newtoniana, ¿no? Y él me va a decir, esto y esto es la física newtoniana, ¿no? Estas fórmulas, los objetos se precipitan hacia la Tierra en este tiempo y de aquí no puede salir, ¿no? Y sin embargo, si yo voy con un profesor y le digo, profesor, adoctríneme en filosofía kantiana, de repente te encuentras una lectura de Kant de Leuciana, de repente te encuentras una lectura de Kant Nietzscheana, luego una heideggeriana. La filosofía siempre está abierta a la interpretación y nunca puedes dividirla en fórmulas. Y creo que esto nos obliga a ser siempre estudiantes y a mantener siempre la apertura y la recepción de un estudiante con respecto a la filosofía, que no ocurre en otras disciplinas, ¿no? En otras disciplinas sí es necesario que te actualices constantemente como profesional, pero en filosofía siempre le damos vueltas a los mismos problemas, ¿no? Agarramos nuestros diálogos de Platón y de repente ya no entendemos nada de filosofía otra vez, ¿no? Entonces, somos estudiantes de filosofía y en nuestro carácter de estudiantes somos de alguna manera iguales y en nuestro carácter de iguales podemos establecer una comunidad horizontal. Algo que me llama la atención ahorita que hablas del colegio y con esta intención de que no valide a lo mejor el colegio, pero sí de una manera pueda como supervisar o vigilar un poco estas ponencias, estas actividades de la COMEFI como tal, que son, al fin y al cabo, son estudiantes que van en ese proceso, alguien que va en este proceso de licenciatura. ¿Cómo fue este recibimiento? Bueno, a lo mejor un poco está un poco diluido con la pandemia y no ha sido algo tan de copetón, pero ¿cómo fue este de que de repente a lo mejor que en la COMEFI eran como que libre soy y a lo mejor como que más o menos llevo mi control, de repente sale este órgano hermano que de otra manera pues eh,
verticalmente a lo mejor tienen un grado superior y tienen un poquito más de, entre comillas, autoridad, aunque vemos que no se maneja esta autoridad, pero tienen este cierto prestigio, este cierto recorrido, y que de repente a lo mejor alguien de la Comefi, pues de repente se tope con, híjole, ahora les tengo que pedir como que, pues, opinión a este órgano que, que a pesar emana de nosotros, porque de una otra manera tienen una sinergia un poco singular, y eso es particular, me encanta que es, o sea, son lo mismo y al mismo tiempo no son lo mismo y están juntos y separados, es una simbiosis ahí tipo, diríamos coloquialmente tipo Venom, con Peter Parker, esta cosa como que se sale y como que entra, pero cómo lo maneja tu experiencia a lo mejor ahora así como director de este colegio que puede ser, que puede verificar este órgano sensor, cómo es esta interacción ya con las actividades directamente de la comer. Claro. Mira, todavía es algo que está por verse en el sentido de que llevamos apenas poco más de un año con actividades del colegio profesional. Entonces, seguramente la recepción con respecto a Comefi Nacional tendrá que seguirse modificando, seguirse afinando. Los vecinos andan aventando cosas al piso, disculpa. Ya te están aventando piedras Sí, los es de la algo que tendrá Comefi. que seguir. Vean Seguramente son ellos. Yo pensé que estaba todo tranquilo. No, te decía que seguramente se tendrán que afinar algunas prácticas, pero hasta ahora todo va muy bien. Pero estoy seguro de que va muy bien porque yo en realidad no me despegué demasiado de la Comefi. Es decir, mira, el último año que yo ejercí todavía como tesorero de la mesa directiva, si no mal recuerdo, fue en 2018 y empecé a trabajar nuevamente en Comefi en calidad de director del colegio profesional en 2020. En estos 2 años, muchas de las personas que convivían conmigo en ese entonces siguen presentes en la organización. De hecho, el mismo Juan, presidente, él era delegado de Puebla cuando yo tenía actividad en la mesa directiva. Entonces, se ha percibido de una manera muy natural el hecho de que yo de repente meta mano también en Comefi Nacional, que tampoco es como que a mí me gusta desajustar gran cosa, más bien estoy preocupado por los asuntos del colegio profesional. Y el llamado hacia los chicos de Comefi Nacional, a los chicos de licenciatura, es que se apoyen de nosotros. Hemos tenido la oportunidad en un congreso para la Universidad Autónoma de Ciudad de México, un conversatorio, taller al respecto de la pandemia, pues nos invitaron algunos miembros del colegio profesional a dar las charlas inaugurales. Y es la manera como yo quiero que se perciba el colegio profesional, es decir, muchas veces cuando uno organiza un evento de filosofía, te truenas los dedos por saber quiénes van a ser tus ponentes, a lo mejor magistrales. Si ya tienes alguien de Comefi que tiene un doctorado, por ejemplo, puedes tomarlo en cuenta para no andarte tronando los dedos para conseguir un ponente magistral, ¿no? No digo que los ponentes deban ser enteramente del colegio profesional porque ya lo tenemos, no, evidentemente siempre vas a buscar la invitación de algún profesor con el cual tú estés familiarizado, pero bueno, el colegio profesional ya también te abre una cartera de opciones para que tú puedas organizar un evento de calidad en tu universidad, independientemente de la universidad que sea, ¿no? La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad aquí en Puebla, a lo mejor no tienen todos los recursos para llamar de repente a un DUCEL o a alguien de esta categoría para dar una ponencia, pero siempre tienes a los miembros del colegio profesional a tu disposición, para una ponencia, para algún taller, para que participen en alguna de las actividades que están organizadas como delegación COMEFI en sus respectivos estados. Y es de esta manera como a mí me gustaría que se perciba, ¿no? Más bien como un apoyo y no como un ojo vigilante, ¿no? Para empezar, porque no me parece que seamos un ojo vigilante. Y en segundo lugar, porque me daría mucha flojera tener que vigilar todas las actividades de Comefi Nacional, ¿no? Entonces, sí, es más un apoyo que una vigilancia. Así lo vería yo. Genial. Bueno, platícame, ¿cuántos miembros tiene el colegio y bueno, las delegaciones son las mismas que las de Comefi o ahí hay una cuadratura un poquito diferente? Claro, por supuesto, Miguel. Mira, actualmente contamos con 40 miembros en el colegio profesional. En principio tenía solamente pensado tomar en cuenta a estudiantes de universidades mexicanas. Sin embargo, hemos recibido correos de
gente de la Universidad de San Marcos, de gente de la U Católica, bueno, tenemos un par de miembros que ya habían participado en COMEFI a nivel licenciatura, pero que están haciendo su doctorado en el extranjero. Ahí, por ejemplo, en la Universidad de Birmingham tenemos a un compañero. Y bueno, muchos de ellos nos han mandado correo porque observan las actividades, los conversatorios que hemos colocado en nuestra página de Facebook de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Se genera el interés y nos escriben, ¿no? Bueno, bajo esa estructura no podemos nosotros tener delegaciones porque tenemos gente de repente en Inglaterra, de repente en Perú, de repente en Chile. Entonces, no estamos constituidos como delegaciones, sino que básicamente es como si fuéramos una sola delegación, de la cual pues yo sería el delegado, la persona que se dedica a gestionar actividades, la persona que mantiene en contacto a esta gran delegación con la mesa directiva que encabeza Juan. Em, y bueno, te decía, tenemos 40 miembros de distintas universidades, 17 del país y 3 universidades del extranjero. Y estamos ordenados no en delegaciones, sino en comités académicos. ¿Qué son los comités académicos? Bueno, cuando yo estaba ideando el asunto del colegio profesional, dije, si nosotros vamos a ejercer como dictaminadores de los congresos de COMEFI, entonces vamos a dividir el colegio en las distintas áreas que yo encuentre de acuerdo a las últimas convocatorias de eventos que han salido a nivel nacional de la COMEFI. Y de ahí saqué 12 comités académicos distintos, pero mientras iba hablando con las personas que se iban integrando al colegio profesional, surgió la necesidad de generar otros comités. Entonces, por eso es que actualmente tenemos a 17 comités que básicamente son representantes de ramas diferentes de la filosofía. 17 ramas diferentes de la filosofía. Tú sabes que la filosofía es un desmán cuando se trata de ordenar, entonces por eso son de repente muchas ramas de la filosofía. Y cada uno de estos comités tiene al menos 2 miembros que ejercen como coordinador del comité académico y a quienes les enviamos tanto cápsulas filosóficas como escritos para el blog para que ellos nos manden su dictaminación al respecto de este tipo de productos, ¿no? Y también a la hora de organizar conversatorios y actividades que tienen que ver con una rama específica de la filosofía, pues bueno, a partir de esta división nosotros ya sabemos a quién llamar, ¿no? Este que es de filosofía de la ciencia, este que es de ética y política, este que es de bioética, y así se nos facilita también la coordinación de las actividades. Dos cosas de acá. La primera, bueno, tienen 40 miembros, ya son internacionales. ¿Cómo te coordinas? Porque, bueno, hemos platicado casi que tras bambalinas, y bueno, nosotros Filosofía en la Red llevamos Discord como la plataforma central, eh, yo mi crisis existencial con el correo electrónico, pero ustedes cómo se coordinan, cómo llevan a cabo esta gestión tanto, bueno, que bueno, al final de cuentas es un número importante, son 40 miembros, y cómo ponerse de acuerdo, y más ahorita, bueno, no solo en tiempos de pandemia, porque bueno, a lo mejor tiempos de pandemia te adaptas por la situación, pero ya tienes gente afuera, entonces, ¿cómo también coordinas esta cuestión? Y platicábamos también antes de empezar a grabar que en los comités hay algo que me llamó particularmente la atención, que bueno, sí es complicada organizar la filosofía, pero incluso en esta complicación metes cosas tan, tan actuales, tan diversas y que me parecen tan particulares como por ejemplo, tienes un comité de animales y ecología, tienes otro de medicina y ciencia, de psicoanálisis, creo que ahí deberíamos de entrar todos los que intentamos estudiar filosofía, ¿verdad? En psicoanálisis, tienes de la historia de filosofía combinada con el duelo, tienes algo que creo que esto es algo muy relevante, y muy serio, que es la desaparición forzada y la violencia. En esta parte también que se puede hilar y que desgraciadamente se hila con lo que llevas de feminismo y los estudios de género. Son temas, eliges temas no solo muy concretos, sino muy contemporáneos, muy prácticos, quizá ligado a esta filosofía práctica de tu maestría, pero cómo llegas a ello y cómo lograr plasmar estas cosas tan complejas, tan diversas, tan actuales en un ámbito tanto digital ahorita como a lo mejor en esta concepción que tuviste pues, al momento de plasmarlo ya en la realidad.
Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, Miguel. Mira, no todo el mérito, evidentemente, de la división de los comités académicos es mío. De hecho, muchas de estas ramas de la filosofía ya estaban incluidas en algunas convocatorias de eventos de la COMEFI y yo solamente las adapté. Por ejemplo, filosofía de los animales es un tema que se ha vuelto bastante popular en los congresos de filosofía aquí en México y bueno, entonces tenía que colocar la rama. Además, tenía ya a un par de personas que trabajaban filosofía de los animales, entonces pues los integramos como tal al comité. Sí, mira, en muchas ocasiones, lo platicábamos antes de entrar al aire, em, recibimos en el colegio profesional a personas que se dedican a este tipo de estudios, los estudios sobre la violencia, los estudios sobre el duelo. Evidentemente lo hacen porque son temas contemporáneos y temas que los trastocan. Y bueno, a partir de ello se genera un nuevo comité, es en este caso el de estudios sobre el duelo y la violencia. También tenemos por ahí desaparición forzada, como bien lo comentas. Pero te digo que es una fortuna, porque en primer lugar lo pensamos como un organismo de dictaminación y por eso se necesita esta multiplicidad de comités académicos, pero ahora para generar actividades que tengan pertinencia y relevancia a nivel social, a nivel del análisis filosófico que se puede hacer de la situación social, nos vienen muy bien este tipo de comités. Y de verdad que ha sido una fortuna el hecho de haber ideado esta manera para organizar el colegio profesional porque nos ha funcionado hasta ahora muy bien. Lo que sí te puedo decir, en qué sentido es problemático, en que muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, trabajamos filosofía política, ¿no? Entonces, cuando hacemos llamados para publicaciones, de repente nos caen 10 artículos de filosofía política y uno de filosofía de la ciencia, y es como de changos, ¿cómo le hacemos para darle diversidad? No, pues invita a que publique este que trabaja otro tema, ¿no? Entonces, por ahí hemos tenido ese tipo de problemas, pero bueno, me imagino que suceden en muchas organizaciones, sobre todo filosóficas, que busquen organizarse así a través de ramas de la filosofía. ¿Y cómo nos mantenemos en comunicación? Yo soy de la vieja escuela, tenemos el correo electrónico y el WhatsApp, o sea, yo hago una convocatoria, eh, la redacto, la subo al grupo de WhatsApp y la mando y ahí me responden los chicos, ¿no? Los nombramientos, por ejemplo, del colegio profesional, cada miembro del colegio recibe una hoja membretada firmada por tu servidor y esas las envío por correo electrónico, ¿no? Entonces, por ahí todavía andamos de trogloditas con el correo electrónico, pero bueno, todavía es, es funcional. Así nos hemos organizado. Y mira, anteriormente era más complicado para mí, pero actualmente cuento con el apoyo de Mariana Romero, que es la subdirectora del Colegio Profesional, y también de Luis Guillermo Zazueta, que se encarga de la Secretaría del Colegio Profesional. Esto apenas tiene menos de un mes que se dictaminaron estos roles, entonces pues ya yo me siento un poco más relajado, porque hasta entonces yo venía haciendo todo el tibiritábara del colegio, pero ahora ya con la distribución del trabajo, como bien lo dice Marx, todo mejorará. Me sentí Arturo, ¿no? Con la piedra. Ujú. Y, y bueno, nace el colegio en un contexto pandémico, porque bueno, nace en mayo del año pasado, y como que a lo mejor estábamos y luego de repente entran, quizá esta transición de análogo a virtual no fue tan abrupto en este sentido, pero ¿cómo ha sido? Lo platicábamos el lunes, ¿cómo ha sido este diálogo en redes, esta filosofía en redes? Bueno, nacen las cápsulas, estos programas que sacan puntualmente en YouTube, en donde transmiten un poco de conocimiento. ¿Cómo fue este proceso de nos formamos y de repente nos virtualizamos? ¿Qué ha sido? Y más a lo mejor por ejemplo, en personas como tú que no eres tan digital a lo mejor, que todavía eres más de la vieja usanza, que no hay tanto de las redes. Te platicaba cuando se investigaba que encontrarte en redes es un poco muy complejo y muy complicado. Valga la redundancia, muy complicado. Entonces, ¿cómo fue esta transición y este lance de filosofar en redes? Y más que nada, ¿cómo lo imaginas cuando esperemos que acabe pronto esta situación? Pues a lo mejor este tránsito otra vez al análogo o esta compaginación de las dos cosas, porque bueno, en teoría, como EFI nace como algo presencial, ustedes se están adaptando.
pero cuando vuelva a la normalidad, aunque no volvamos todavía, ¿cómo te visualizas? ¿Qué visualizas en esta cosa? Claro que sí, Miguel. Mira, todos en el colegio profesional tenemos muchas ganas de conocernos. Como tú nos dijiste, a la formación del colegio la agarró la plena pandemia. Entonces, bueno, la ventaja es que al ser un organismo que se forma con individuos que están regados por el país y algunos otros por Latinoamérica y hasta uno anda por ahí de extraviado en Europa, pues bueno, evidentemente no podíamos vernos las caras inmediatamente, así que nos han favorecido las redes sociales y estos instrumentos de comunicación a distancia. De hecho, no hubiera sido posible formar el colegio profesional prescindiendo de este tipo de herramientas. Entonces, de alguna manera, pues bueno, ya sabíamos, aún antes del contexto de la pandemia, que mucha de nuestra actividad para poder ser incluyente entre todos los miembros del colegio, pues iba a tener que ser a distancia. Evidentemente, también habíamos planteado gestionar actividades presenciales, sobre todo un coloquio, un coloquio de investigación a nivel de posgrado de parte del colegio profesional en filosofía. Esto, pues, desgraciadamente no se ha podido llevar a cabo, como bien lo mencionas, pero en cuanto podamos retomar las actividades presenciales, pues gestionaremos este tipo de eventos, ¿no? Es decir, en pocas palabras, ya sabíamos que se nos venía actividad fuerte en línea, independientemente de la pandemia, pero tenemos muchas ganas del encuentro, ¿no? Del encuentro, de la auténtica convivencia, la auténtica comunidad y, ¿por qué no?, también la fiesta, ¿no?, que siempre es bien recibida desde los griegos hasta nuestros días en la comunidad filosófica. Perfecto. Y bueno, antes de acabar, antes de hacer toda esta parte de, bueno, que nos digas cómo siguen a la Comefi, cómo esta cuestión, la última pregunta que me gustaría dirigirte es un poco existencial y sería, si tuvieras que escribir tu epitafio ahora mismo, ¿qué crees que diría? Me gustaría que dijera, aquí yace una persona libre. Algo así, la verdad es que no lo había pensado. Si lo hubiera pensado anteriormente, seguro me hubiera salido algo más genial, pero ahora se me ocurre eso, ¿no? No, Aquí yace una persona libre. pero me encantó porque no lo pensaste tanto y eso es bueno, porque siempre los pongo a trabarse con eso. Siempre es como que la pregunta existencial más compleja de la charla. Entonces me gusta esa libertad y esa manera esa chispa de responder. Y bueno, ahora sí, dinos cómo pueden seguir a la Comefi, a los eventos, las redes sociales, toda esta parte, así que de todos modos todo esto va a aparecer en la cajita de comentarios, aquí en la descripción, pero igual que se comentes y pues claro, también invites a quien quiera participar, a quien quiera formar parte del colegio, cómo puede ser parte del colegio y en esta parte de tu faceta de director tal cual. Claro que sí, paso a modo director. Dejé la corbata por aquí. Mira, en Comefi trabajamos sobre todo con el Facebook, es donde hemos tenido mayor recepción y mayor actividad de parte de los interesados en la comunidad. Pueden encontrarnos como Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía en Facebook, Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Pueden también escribirme a mi perfil personal, es L. Adrián Cortés, así pueden encontrarme en Facebook. También pueden escribirnos al correo electrónico. Tenemos el correo electrónico de Comefi Nacional, que es comefigeneral@gmail.com, y el correo específico del colegio profesional para personas, sobre todo, que ya tienen su título, es decir, su licenciatura en filosofía, es colegiocomefi@gmail.com. Por esas vías pueden comunicarse conmigo y también con mi equipo de trabajo. Pueden encontrarnos en YouTube como Comefi. Allí en el canal de YouTube tenemos nuestras cápsulas filosóficas. Les pido que se suscriban y que nos sigan, que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué temas les interesan para que generemos nuevos proyectos. También, mira, en WordPress, que es donde tenemos nuestro blog, pueden encontrarnos como lacomefi.wordpress.com. Allí tenemos no solamente el blog del colegio profesional, sino también todo lo referente a la información sobre la Comefi. Si son estudiantes de licenciatura y están interesados en formar parte de la comunidad,
a nivel nacional, pues bueno, ahí están las directrices para poder integrarse, ya sea como delegados o como representantes de su universidad para la COMEFI. Y me parece que es todo. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. De momento no los recuerdo y no me los voy a inventar, pero sí sé que tienen un menor uso, al menos que la plataforma de Facebook. Entonces, para una dinámica más fluida, pues bueno, es más seguro que nos contacten por vía Facebook. Ahí respondemos inbox y todo lo que ustedes gusten y manden. Excelente, sí, de todos modos les dejamos ahí el Insta y el Twitter, que nunca contestan por ahí, pero bueno, igual, quien quiera seguirnos, quien quiera seguirlos, pues ahí los pueden encontrar. Y pues Adrián, muchas gracias por la contraparte, por dejarte someter a este interrogatorio. Y bueno, creo que completamos este círculo virtuoso, afortunadamente, de convivencia, de charlas, y pues agradecerte tu presencia, agradecerte tanto la invitación de lunes como, bueno, la presencia hoy aquí en Filo Charlando y pues esperar a más participaciones. No podemos adelantar nada, pero quizás esté cocinando algo próximamente, así que igual seguimos ahí siempre en colaboración mutua y constante, tanto Filo en la red como Comefi, como el colegio de la Comefi. Claro que sí, Miguel. Muchas gracias a ti. Es un gusto, como siempre, platicar contigo. Seguramente se desarrollarán muchas actividades entre la comunidad mexicana de estudiantes y filosofía en la red, siempre por el bien de la difusión filosófica en el país y bueno, también ya trascendiendo un poco fronteras en la medida de lo posible. Y aquí seguiremos para cualquier actividad futura. Te mando un abrazo y muchas gracias a tu auditorio por prestar atención a esta charla, tal vez excesivamente, excesivamente sobre mí, ¿no? Dice Kant en, en su pequeño prefacio de la crítica de la razón pura, en la frase introductoria recupera una frasecita de Francis Bacon que dice de nobis ipsis silemus, sobre nosotros mismos callamos, ¿no? Y ahora yo siento que he hablado demasiado de mí, perdóname, Kant. Pero como dijiste tú el lunes, precisamente, creo que para entender un poco los proyectos hay que conocer a las personas que están detrás y de una otra manera la idea, la concepción del colegio emanó de ti, así que conocer un poco de ti o mucho de ti ayuda a que tanto los 40 miembros como las personas nuevas interesadas puedan no solo sumarse al proyecto, sino entender toda esta personalidad que se impregna en el colegio y toda esta hambre y necesidad que hay por seguir creciendo, por seguir compartiendo, y pues esto emana directamente de conocer a la mente maestra detrás de todo esto. Al contrario, muchas gracias por abrirte y por permitir, así que abrir tu corazón, sacar esas cosas de la vida y, y poder entonces entablar esta charla que ayude a las personas que se puedan interesar en el colegio pues, a conocerte y a empatizar tanto en el proyecto como en la manera ahora personal que tú encabezas, que tú estás como director, y pues para fomentar que más y más personas estén interesadas en integrarse y en sumar. Muchísimas gracias, Adrián. Hasta luego, muchas gracias.